Hola a todos, soy Juan Moreno Márquez, profesor de Geografía e Historia y creador de este canal, La Estación de la Historia 9 3/4. En esta videoclase vamos a hablar del primer tema de la Edad Antigua, concretamente del tema 8, la civilización mesopotámica, un tema que abarca desde el 3500 a.C., cuando comienza la escritura, hasta la conquista de este territorio por Alejandro Magno hacia el 331 a.C., es decir, el siglo IV a.C. Este tema es increíble para entender los inicios de esta nueva edad histórica, que ya sabéis que viene motivada por el uso de la escritura, pasando de sociedades ágrafas, los cuales no usan la escritura, a sociedades históricas que sí la usan. Este tema está relacionado de forma muy estrecha con el tema 9, la civilización egipcia. En este tema 8 vamos a explicar qué cambios ocurrieron en los inicios de la Edad Antigua, tratando aspectos como las civilizaciones fluviales, los aspectos políticos, económicos y artísticos de Mesopotamia, y por supuesto hablaremos de las características sociales y mencionaremos el interesante código de Hammurabi. Muchas gracias por nombrarme en tu vídeo, profe Juan. Efectivamente, mi código legislativo es impresionante, pues traté aspectos como la presunción de inocencia, que según me dicen es muy importante en tu mundo. Aunque también he de reconocer que me gustaba cortar deditos a los más pobres. Veremos el código de Hammurabi en el punto 4, un punto que os asombrará. Para empezar, el índice del tema se compone de 5 puntos. Ya sabéis que el punto 1 es introductorio y se explica en clase. Este primer apartado es esencial porque en él se explica la metodología que se lleva a cabo en el tema, los conceptos fundamentales que aparecen en el glosario, el eje cronológico y los aspectos relacionados con la evaluación del tema. En esta videoclase abordaremos la cronología y los cambios que se producen en los primeros años de la Edad Antigua, poniendo el foco en Mesopotamia, en las primeras civilizaciones históricas que se llamaron fluviales, pero también en los aspectos políticos, sociales, económicos y artísticos de la gran cultura mesopotámica. Ahora sí, vamos a comenzar, chicas y chicos de primero de ESO, el tema. ¿Dónde se encontraba la antigua Mesopotamia? Mesopotamia formaba parte del Creciente Fértil, una zona histórica que se localizó cerca de la parte este del mar Mediterráneo. Ya hablamos del Creciente Fértil en el tema 7, correspondiente a la prehistoria, cuando hablábamos de las etapas del Neolítico y de la Edad de los Metales. Recordad que Egipto también formaba parte de esta región histórica. ¿Qué territorios actuales formaban parte de Mesopotamia? En la pantalla tenéis un mapa político de la parte oeste del continente asiático, que es la parte más próxima al mar Mediterráneo. Por eso a esta parte se le ha conocido como Próximo Oriente, porque es la zona más cercana al mar Mediterráneo. Formaban parte de Mesopotamia la mayor parte de Irak y Siria, una pequeña parte de Irán, aquí es donde vamos a encontrar al imperio persa, y una parte del sur de Turquía. Además, Mesopotamia se localizó entre dos ríos muy importantes. De hecho, Mesos significa entre y Potamos, río, de ahí Mesopotamia, una zona entre dos ríos. En este caso, los ríos Tigris y el río Éufrates, siendo este último río un poco más largo, como tenéis en pantalla, que el Tigris. Estos ríos desembocan en el Golfo Pérsico, como podéis ver en pantalla. Al sur se sitúa la península arábiga, al oeste vemos el mar Mediterráneo, al norte vamos a ver Turquía y un poco más al suroeste vamos a ver el mar Rojo. Este territorio, Mesopotamia, se divide en dos zonas. Una zona alta, que se va a conocer como Alta Mesopotamia, que es una zona montañosa, de montaña y de zonas abruptas, mientras que en la Baja Mesopotamia, la parte baja, vamos a encontrar zonas llanas, muy fértiles y aptas para el cultivo. En la parte alta vemos ciudades como Asur, Nínive, mientras que en la parte baja vamos a ver ciudades como Babilonia, Akkad, Ur y Uruk. En esta parte baja es donde surgieron las primeras culturas y las primeras ciudades. Antes de empezar a hablar de las civilizaciones fluviales o históricas, hay que hablar del concepto civilización. Nuestro diccionario, la RAE, define este concepto como el conjunto de costumbres, creencias, conocimientos y artes propios de una sociedad humana. Es decir, se refiere a toda una serie de características que hace que una sociedad avance y progrese. Por ejemplo, el uso de la escritura, el nacimiento de la ley, el hecho de practicar un tipo de arte. Todo ello hace que nazca la cultura y consigo el concepto de civilización. Podemos decir que antes de llegar a ser civilización, recordad que ha habido una parte de la historia donde los seres humanos eran salvajes. Podemos relacionar esto con los primeros homínidos que hacían todo lo posible por sobrevivir, hasta llegar a la civilización, con este proceso de sedentarización, donde las personas ya se ubican en un lugar de forma más estable. Entendiendo esto,
tenemos que hablar de 4 civilizaciones que se han llamado fluviales porque surgieron muchas ciudades en torno a ríos y usaban la escritura. El agua facilitaba, esto tenemos que tenerlo claro, el hecho de regar la tierra y proporcionaba a los habitantes agua, que es vital para la vida, proporcionaba actividades económicas como la pesca y obviamente todo ello llevó al aumento de la producción y de los excedentes. Es decir, que hubiera sobras para el comercio y para almacenar alimentos. ¿Cuáles son las 4 civilizaciones? En primer lugar, la Mesopotamia, la vamos a estudiar en este tema, ubicada entre el río Tigris y Éufrates. Aquí nació la escritura cuneiforme. En segundo lugar, Egipto, ubicada en torno al río Nilo y que vamos a estudiar en el tema 9 y que parece como una especie de carretera muy larga, situándose a los lados muchas ciudades importantes. Aquí van a usar la escritura jeroglífica. En tercer lugar, tenemos que destacar la India, ubicada en torno a los ríos Indo y Ganges. Y por último, la civilización china, ubicada en torno al río Huanghe o río Amarillo. Estas primeras ciudades, surgidas en torno a ríos, experimentaron 5 cambios muy importantes que vamos a ver a lo largo del tema, pero que vamos a enumerar aquí, en este apartado, sin entrar mucho en detalle. El primer cambio, el cambio motor del periodo, va a ser la aparición de la escritura, pasando de sociedades ágrafas a sociedades que usan la escritura. Ya veremos qué 2 escrituras aparecen y por qué aparece la escritura. El cambio número 2 se refiere a los cambios urbanos, apareciendo la ciudad-estado independiente, que puede definirse como pequeñas ciudades que son políticamente independientes y que van a estar gobernados por un rey o un patesi. Ya hablaremos de este concepto. En Mesopotamia, las primeras ciudades surgieron en la región del Sumer, es decir, en la Baja Mesopotamia. Esto es importante porque vamos a ver ciudades como Babilonia, Ur, Uruk, etc. Un tercer cambio es el referido a los cambios políticos, apareciendo los príncipes y los reyes, las leyes, los primeros ejércitos y especialmente los primeros imperios. Un imperio en Mesopotamia es cuando una ciudad-estado independiente extiende su poder y su dominio sobre otras ciudades. Por ejemplo, vamos a pensar que en el instituto vamos a conquistar desde el primero A todos los grupos que hay en primero de la ESO y a todos los grupos que hay en segundo de ESO. Todos pasarían a depender de nosotros y la ciudad central sería la nuestra, la del primero A. En cuarto lugar, en cuanto a los cambios económicos y sociales, el comercio fue cada vez más importante, aunque la principal actividad económica siguió siendo la agricultura, siendo la sociedad cada vez más compleja y jerárquica, apareciendo grupos privilegiados, una minoría, y una mayoría de grupos gobernados que van a ser los no privilegiados. Por último, tenemos que destacar los cambios culturales, ya que también son extraordinarios. Pues aparte de la escritura, las ciudades se enriquecieron y se embellecieron por la labor de los reyes, apareciendo templos figurat, palacios, relieves, etc. Políticamente, la monarquía fue la forma de gobierno más empleada dentro de Mesopotamia. Una monarquía que estuvo muy influenciada por la religión, que era politeísta, es decir, creían en varios dioses. Una religión que estaba en manos de los sacerdotes. Los primeros reyes o príncipes surgieron porque había que proteger a la gente de la ciudad, así como vigilar los cultivos de la tierra y organizar el trabajo que sucedía dentro de la muralla de la ciudad. Al principio existió la figura del patesi, una especie de príncipe, rey y sacerdote, una figura que tenía, dicho sea de paso, la autoridad política y militar por un lado, pero por otro tenía la potestad religiosa. Por tanto, se podía considerar como una especie de semidios en la tierra. Como príncipe, administraba la ciudad, impartía justicia y supervisaba todas las actividades de la ciudad-estado. Mientras que como sacerdote, era una especie de intermediario entre la gente y Dios, dirigiendo el culto a los dioses en el templo zigurat, pero también se encargaba de recoger las ofrendas, es decir, los regalos que la gente de las ciudades daba a los dioses. ¿Qué sucedió más tarde? Pues que estos dos poderes, el político y el militar, junto con el religioso, se fue fragmentándose, quedándose los reyes con el primero, es decir, con el político y el militar, y los sacerdotes con el poder religioso. Un ejemplo de patesi lo tenéis en pantalla con la figura de Gudea, patesi de la ciudad de Lagash, en la Baja Mesopotamia. Pero, ¿cuáles son las 5 etapas de Mesopotamia? Primero nos vamos a encontrar con la etapa sumeria, que ocupa el cuarto y tercer milenio antes de Cristo, en el centro y sur de Mesopotamia. Aquí surgieron las primeras ciudades, la escritura y la dinastía acadia, con sede en la ciudad de Akkad, donde se creó un imperio liderado por Sargón, considerado el primer rey de la historia. En segundo lugar tenemos la etapa babilónica, que ocuparía el segundo milenio antes de Cristo. Los babilonios conquistaron el territorio del imperio acadio, destacando el conocido Hammurabi, que gobernó entre el 1792 y 1750 antes de Cristo, y que destacó también el famoso código legislativo que trataremos después. En tercer lugar nos vamos a encontrar con la etapa asiria, también fundamental, y que ocupa el segundo milenio y primer milenio antes de Cristo. Con los asirios
pueblo del norte de Mesopotamia, se va a dominar prácticamente toda Mesopotamia, incluso parte de Egipto. Aquí en el mapa podemos ver en color verde toda la expansión territorial de los asirios. En cuarto lugar tenemos que mencionar la etapa neobabilónica. Y quiero mencionar esta etapa porque durante los siglos 7 y 6 a.C. hubo construcciones y aportaciones artísticas impresionantes, como la puerta de Istar. Por último, tenemos que mencionar la etapa persa, puesto que los persas conquistaron Mesopotamia en el 539 a.C., finalizando así esta civilización. Después, más tarde, en el 331 a.C., Alejandro Magno se haría con Mesopotamia. La máxima aportación mesopotámica a la arquitectura ha sido los zigurats. Esta construcción fue conocida como Etemenanki, que viene a significar como la creación del templo de los dioses en el cielo, pero en la tierra. Estos templos tienen un origen sumerio, ya que muchos de ellos han aparecido en el sur de Mesopotamia, no todos, pero la mayoría. En la imagen podemos ver que el zigurat tenía una planta cuadrada y había varias plataformas o terrazas. En esta imagen podemos ver 3 pisos, sin contar el acceso al templo en la parte inferior y sin contar la parte superior del templo, aunque se dice que llegaron a tener hasta 7 terrazas o 7 plantas. Además, se podía acceder por una triple escalinata, una central y 2 laterales, como podéis ver en las imágenes. Los materiales usados eran muy pero que muy pobres, por eso no han perdurado en el tiempo. Se usaba adobe y ladrillo. Recordad que el adobe es una mezcla de arcilla, arena y paja que se secaba al sol y es menos resistente, mientras que el ladrillo sí se cocía al fuego. Es importante la parte de la capilla central, que es donde se encontraba el santuario del dios. Aunque por fuera todos los edificios o zigurats no estaban decorados, por dentro se policromaban con lapislázuli, una piedra de color azul que se extraía de las minas y que se molía hasta luego ser mezclada con otros materiales para pintar los edificios. La función de esta construcción es religiosa, es decir, pretendía rendir culto a los dioses, pero también tenía una función económica, ya que alrededor de Zigurat se ubicaba el mercado o zona económica de la ciudad, donde la gente comerciaba y se compraban los productos más importantes. Además, los sacerdotes también recaudaban impuestos en el Zigurat. Aquí, por ejemplo, en esta imagen que tenéis, podéis ver el Zigurat de Ur, que es una reconstrucción del antiguo Zigurat de la ciudad de Ur, en la Baja Mesopotamia. La sociedad mesopotámica es uno de los aspectos más importantes e interesantes del tema, y es que esta sociedad era jerarquizada y vertical, es decir, existían muchas diferencias entre los diferentes estratos que conforman la pirámide social, tal y como tenéis en pantalla. Existían diferencias en función de la riqueza que se poseía, pero también en función de la condición social, pues no era lo mismo ser un noble que un esclavo. Por eso vamos a encontrar a un grupo minoritario de pocas personas privilegiadas, con el rey a la cabeza. Y con el rey vamos a encontrar a nobles, sacerdotes, guerreros, escribas, comerciantes y los funcionarios que trabajaban para el Estado, para la ciudad y para el rey. Y una mayoría no privilegiada que estaba compuesta por artesanos y campesinos, más los esclavos, que se dedicaban a trabajar en el campo y a realizar las tareas más duras de la sociedad. Estos impuestos servían para financiar y costear la vida de los que vivían arriba y de las grandes obras artísticas que se hicieron en Mesopotamia. En esta imagen podemos ver las funciones de cada estrato. En primer lugar tenemos a los reyes o a los patesis, que tenían prácticamente todo el poder, más la administración de la justicia. En un segundo estrato tenemos a nobles y sacerdotes, que poseían la mayor parte de las tierras, es decir, el poder económico y social, así como la administración del culto religioso, los sacerdotes. En un grupo intermedio o en un estrato intermedio vamos a encontrar a comerciantes y escribas. Estos primeros se dedicaban al tráfico comercial y a cultivar pequeñas tierras personales. Y también estaban los escribas, como he dicho anteriormente, que eran los que redactaban los documentos del reino, poseían la intelectualidad y eran muy importantes, eran muy respetados por el rey. En cuanto a los campesinos, en cuanto al cuarto estrato, tenemos que destacar que los campesinos trabajaban las tierras del rey y de los privilegiados, además de soportar todas las cargas impositivas, y los artesanos, que se ocupaban de realizar trabajos artesanales como la creación de joyas, figuras, armas, esculturas, etc. En el último escalafón, en el último estrato, vemos a los esclavos. Eran personas que no tenían derechos, tenían la misma importancia que un objeto. A esclavos se llegaba por haber sido capturado en una guerra o personas que estaban endeudadas. Y eran personas que realizaban las tareas más duras de la sociedad. Indudablemente tenemos que hablar de Hammurabi, de uno de los reyes más importantes de la historia de Mesopotamia. Y es que Hammurabi usó la escritura cuneiforme para crear un código de leyes muy importante. El código se compone de 282 leyes y supuso la unificación de todas las leyes que había dentro del Imperio Babilónico. Se basó en dos principios, en la ley del talión, es decir, en el ojo por ojo y diente por diente. Esto quiere decir que el castigo
era proporcional al delito cometido y el principio de la presunción de inocencia, algo que es primordial en la sociedad actual. Es decir, el hecho de que una persona pueda defenderse ante un juez. Esto es algo muy avanzado para la época. Las leyes del código son clasistas. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que las infracciones o delitos cometidos por los nobles o los grupos privilegiados tenían una sanción menor que los delitos cometidos por la gente humilde o la gente no privilegiada. En el ejemplo de la pantalla se aprecia esta idea. Si alguien roba un buey o al templo, pagará 30 veces su valor. Pero si el que lo hace es un noble, solo 10. En este sentido, podemos ver que existe una desigualdad en cuanto al robo, que era uno de los delitos más frecuentes de la etapa de Hammurabi. El objetivo de Hammurabi era imponer un orden total en la sociedad, un orden, y que hubiera una convivencia. Otros aspectos importantes o susceptibles de mencionar es que las mujeres no podían entrar a las tabernas, o lo bien considerados que estaban los médicos. Pero, ¿qué se representa en esta estela? Antes de nada, una estela es como una especie de piedra o monolito de una pieza donde aparecen inscripciones. En este caso, la estela de Hammurabi, que hoy se encuentra en el Museo del Louvre de París, representa a Hammurabi a la izquierda, de pie, delante del dios de la justicia y del sol Shamash, recibiendo de él la vara de medir para impartir justicia. Con esto, Hammurabi hace ver a la población que ha sido él elegido por los dioses, algo que es muy interesante como elemento propagandístico, como propaganda. ¿Existieron en la época otras leyes? Sí, pero no tan extensas y tan relevantes como la de Hammurabi. La agricultura y la ganadería, económicamente, fueron las dos principales actividades, cultivando los mesopotámicos trigo, cebada, cebolla y criando animales de ganado como ovejas, cerdos, cabras, etc. Las tierras eran propiedad del rey y era este el que se las daba a los campesinos en una especie de contrato, donde los campesinos tenían que darle a cambio una parte de las cosechas. No hay que olvidar el comercio que existía con Egipto mediante el trueque o con metal. Y es que la sociedad mesopotámica y la egipcia se desarrollaron sincrónicamente, es decir, se desarrollaron al mismo tiempo. Esto es un dibujo que representa las partes de una ciudad mesopotámica. Una ciudad con un plano irregular y muy poco ordenada. Una ciudad que tenía murallas en torno a los ríos Tigris y Éufrates. También podemos ver canales de agua que regaban las tierras. En el centro podemos ver la residencia del rey y los zigurats. Y fuera del recinto central vemos las casas, que eran de adobe, casas creadas con materiales de muy baja calidad, ya que Mesopotamia no tenía canteras como sí tenía Egipto. Por fin hemos llegado a los cambios culturales, y es que los mesopotámicos destacaron por su gran desarrollo cultural. La aportación principal fue la escritura cuneiforme, que apareció en el cuarto milenio antes de Cristo. Una escritura que se hacía sobre tablas de arcilla, con una especie de punzón de caña. Estas tablillas, cuando se escribía, se dejaban secar al sol o se cocían en un horno, como el ladrillo. Esta escritura apareció en Sumer, primero a modo de pictograma o dibujo, representando las ideas o las palabras con dibujos, y luego a través de signos, como tenemos en la parte derecha de la pantalla. ¿Por qué apareció la escritura? Apareció, parece ser, para llevar un control económico de las tierras que había en las ciudades, para contar a la población por el tema de los impuestos y sobre todo para dejar reflejado algunas obras culturales o leyes. Aquí podemos ver el alfabeto cuneiforme. Por otro lado, tenemos que destacar las aportaciones en literatura y en derecho, y es que es importante el poema de Gilgamesh en literatura, que va a narrar las aventuras de este rey y de una bestia mitológica llamada Enkidu, y el código de Hammurabi en derecho, que ya hemos explicado. En matemáticas crearon el sistema sexagesimal, que tiene como base el número 60 y que hoy se usa para medir el tiempo, las horas, ya sabéis que una hora son 60 minutos, los minutos, ya sabéis que un minuto son 60 segundos y los segundos. Esto lo hicieron porque se señalaban las falanges sin contar el dedo pulgar y multiplicaron las 12 falanges por 5, que eran los dedos que le quedaban en la otra mano. El resultado, como bien sabéis, de 12 por 5 es 60. De ahí el sistema sexagesimal creado por los mesopotámicos. La religión mesopotámica era muy compleja, complejísima, pues cada ciudad tenía una deidad o dios principal o importante con un nombre concreto, que en otra ciudad podía llamarse de otra forma y representar lo mismo o algo distinto. Entonces, los mesopotámicos son politeístas, creen en muchos dioses, como los egipcios, como los griegos, incluso hasta los romanos, aunque luego los romanos ya se hicieron monoteístas con la aparición del cristianismo. Los dioses tenían apariencia antropomórfica, o sea, tenían apariencia humana. Lo que pasa es que se representaban con atributos divinos, como el casco, con forma de cono, que era un atributo divino.
Tenemos que diferenciar entre los dioses que eran inmortales y que alcanzaban la vida eterna y los humanos que eran mortales y que no podían alcanzar la vida eterna, como nosotros. El culto de los dioses ocurría en el Zigurat, ese templo administrado por el sacerdote que ya hemos explicado. Algunos ejemplos fueron el dios Anu, el dios del cielo y creador, el dios Enlil, que es el dios del viento, el dios Enki, dios de la tierra o de la agricultura, el dios Sin, que era el dios de la luna para algunas ciudades, la diosa Ishtar, que es la diosa de la fertilidad, y el dios Shamash, que era el dios de la justicia para algunos, mientras que para otros era el dios solar. Ahora hemos llegado a la parte más atractiva del tema, el arte mesopotámico. Este arte presenta tres claras características. Primero, el arte es monumental y grandioso, es decir, presenta unas dimensiones gigantescas, como las obras artísticas de Egipto. Segundo, el arte se hacía para propagar y hacer visible el poder político de los reyes y de los dioses. De ahí las enormes dimensiones del arte mesopotámico. Y tercero, representa el poder del rey y de los sacerdotes, las dos personas más influyentes dentro de la sociedad mesopotámica. En cuanto a los materiales, estos eran muy pobres, adobe y ladrillo. Ya sabéis que el adobe era una mezcla de barro con paja que se secaba al sol, mientras que el ladrillo se cocía. Para enmascarar estas construcciones lo que hacían era pintarlas, como por ejemplo la puerta de Ishtar que tenéis en pantalla, decorando con esmalte vitrio, esto es, coger por ejemplo el lapislázuli en polvo y adherirlo o pegarlo a un ladrillo y después se cocía. Esta decoración dio como resultado relieves y pinturas muy bonitas, como veremos ahora después. Por otro lado, hubo dos aportaciones o elementos estructurales que hicieron los mesopotámicos. Uno, el arco. Dos, la bóveda. En pantalla podéis ver un arco en la parte central de la puerta de Ishtar. O por ejemplo en la fachada principal de la iglesia de la Encarnación de Bailén, donde podemos ver varios arcos. El arco es un elemento curvo que se apoya en dos pilares quedando un espacio central vacío. A ese espacio lo vamos a llamar vano, con V. El otro elemento es la bóveda, una cubierta en el techo de forma curva. ¿Cómo se realizan las bóvedas? Combinando arcos. Por ejemplo, la bóveda de cañón se hacía o se hace prolongando arcos de medio punto sobre los muros, uno a la izquierda y otro a la derecha. Las manifestaciones artísticas siempre las vamos a encontrar en todos los estilos artísticos agrupadas en tres grupos: arquitectura, escultura y pintura. La arquitectura se puede definir como el arte de proyectar o edificar edificios. Por lo tanto, una arquitectura ocupa un espacio. En este sentido, arquitectura es una iglesia, un palacio, una casa, un parque, una pirámide, una catedral, un campo, un instituto, etc. Segundo, tenemos que hablar de la escultura, que definimos como el arte de realizar figuras, tallando imágenes hasta darle la forma deseada. Dentro de la escultura tenemos que diferenciar entre esculturas exentas, con X, o de bulto redondo, que son imágenes que se pueden ver desde todas las perspectivas. Un ejemplo es la estatua que tenemos en el paseo, el David de Miguel Ángel, la Venus de Milo o el conjunto escultórico de los burgueses de Calais. Y la otra vertiente dentro de la escultura es el relieve, que son esculturas también integradas en un muro, es decir, no pueden ser vistas desde todas las perspectivas. Los relieves pueden ser de bajorrelieve, si las figuras sobresalen un poco, como es el caso de la imagen que tenéis en pantalla, o alto relieve, cuando sobresale más de la mitad. También puede haber relieves que sobresalen la mitad, llamados medio relieves. Por ejemplo, los egipcios practicaron el huecorrelieve, que consiste en representar figuras hundiendo o clavando los bordes. Muy interesante. En tercer lugar, tenemos que hablar de la pintura, que es el arte de pintar superficies usando pigmentos o colores. La pintura puede ser sobre madera o tabla, al fresco, en los muros de las paredes, etc. En segundo de la ESO veremos esto con una mayor exactitud. El principal edificio mesopotámico fue el Zigurat, el cual ya hemos tratado en el apartado 3 del tema. Una reconstrucción del Zigurat de Babilonia lo podéis ver en la imagen número 2. Otra de las grandes construcciones fueron los palacios. Entre los palacios destacó el de la ciudad de Mari, en el norte de Mesopotamia. Lo tenéis en la imagen 4. Estos palacios, aunque no se han conservado, eran preciosos y por dentro tenían mucha pintura y muchos relieves. El palacio de Mari llegó a tener, incluso a hacer una idea, 250 estancias. Era un palacio majestuoso. Otros ejemplos podemos encontrarlos en la ciudad de Asur, en la foto número 1, donde podéis ver un gran arco de medio punto. Y también en la imagen número 3 podéis ver los restos de la puerta de Ishtar. Esta es una foto tomada de los años 30 del siglo pasado. En cuanto a la escultura, hubo figuras o pequeñas estatuas, como las que hemos visto con Gudea, ese Patesi de Lagash, en el apartado 3 del tema. Sin embargo, fueron los relieves las representaciones más destacadas de Mesopotamia.
Estos relieves aparecieron en estelas, que eran monolitos o piedras conmemorativas. En la imagen 1 podéis ver la estela de Naram-Sin, que cuenta la victoria de este rey acadio y en el que se puede ver también al rey con el casco con cuernos, que era un símbolo divino. También aparecen sus enemigos muertos, su pueblo por debajo, elementos como el cielo, las montañas, etc. La imagen 3 es similar, de origen sumerio. Es otra estela llamada de los buitres, donde se conmemora la guerra entre la ciudad de Umma y la ciudad de Lagash. Vemos una serie de guerreros en horizontal pisoteando los cadáveres de los enemigos, a los que acuden para comérselos los buitres. Estas estelas tienen una función conmemorativa, ya que trata de representar el poder de los reyes. Otros relieves provenientes de la etapa siria es la del rey Asurbanipal cazando leones. El objetivo era mostrar el poderío y la fuerza de los reyes, tal y como podéis ver en la imagen 4. Por último, tenemos que mencionar los Lamaxus. Estos seres que tenéis en la imagen número 2, y que es una especie de toro con ala y cabeza humana con una función protectora que se ubicaban en la entrada de los palacios. En cuanto a la pintura, tenemos que diferenciar en cuanto a la técnica de la taracea y la pintura sobre muro. La taracea consistía en incrustar pequeños trozos de madera o de metal en un objeto de madera que iba a tener una finalidad decorativa. Es una técnica simplemente que consiste en incrustar, en encajar piezas. El ejemplo más representativo es el estandarte de Ur, en la imagen número 1, una caja de madera que narra la vida de un rey de Ur. Vemos dos caras y se usa también la técnica del lapislázuli. En una primera cara, la superior, se narra la guerra, mientras que en la parte inferior se narra una escena de la paz, donde se representa un banquete celebrando la victoria sobre los enemigos. Fijaos cómo la persona central superior aparece con mayor tamaño que el resto, y es que se deduce que es el rey o el patesi. Otros aspectos a considerar en asuntos pictóricos son las pinturas al fresco, es decir, sobre paredes, sobre muros, como vemos en la pintura mural de la reconstrucción del palacio de Nínive en la imagen número 2. También tenemos que destacar objetos metálicos, como el casco de oro que aparece en Acadia o la desaparecida máscara de Sargón, que se perdió a comienzos del siglo XXI producto o por culpa de la guerra de Irak. Estas obras metálicas las podéis ver en las imágenes 3 y 4. Ya hemos llegado al final de este apasionante tema, donde hemos hecho un recorrido muy pero que muy interesante por la historia de Mesopotamia, tratando el marco geográfico, las civilizaciones fluviales, la figura del patesi, príncipe y sacerdote, las características sociales y económicas, con énfasis en el código de Hammurabi, y las aportaciones culturales, centrándonos en el maravilloso arte mesopotámico y los figurat. Y ojo, además ha intervenido el rey Hammurabi, que tenía muchas ganas después de llevar en el cementerio de la historia más de 3000 años. Muchas gracias por vuestra atención, chicas y chicos de primero de ESO, y espero que este vídeo os ayude muchísimo a encarar las tareas evaluables del tema. Os quiero y adiós.